Sé mi luz, entiende mi noche. Sé mi luz, entiende mi noche. Sé mi luz, entiende mi noche, mi noche. Sé mi luz. Celebramos este domingo 26º del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos reúne para que delante de ella podamos reconocer nuestros pecados, para hacernos firmes y fieles a Jesucristo. Por eso esta Eucaristía de hoy la ofrecemos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos: María Isabel Acuña, Ramón Antonio Flores, Cora María Torres, Rafael Herrera, Darwin Carmona, Milagros de Madrid, Tomás Evangelista Rangel. Pedimos por la salud de Silvia Márquez, Ana Vergara, Rafael Acuña, y por un año más de vida de Alexis Castro Blandín. Con estos sentimientos damos inicio a nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo.
Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora les invito a escuchar con atención la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor.
Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Bienvenidos sean todos, hermanos. Hoy estamos celebrando el domingo ordinario número 26º, este tiempo continuo. Hemos escuchado en la primera lectura el pasaje del profeta Ezequiel, un texto que contiene toda una enseñanza en torno a la justicia que puede ser considerada como una virtud cardinal, así como lo refiere la doctrina de la Iglesia. Las virtudes cardinales nos ayudan a orientarnos en tiempo y en espacio. Son como los puntos de ubicación. Cuando hablamos de los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. La virtud de la justicia nos permite a nosotros otorgarle al otro lo que le corresponde por derecho. Esta lectura de hoy nos invita a vivir en la justicia, a alejarnos de la maldad, a arrepentirnos del mal. Y en esa misma línea, en esa connotación, escuchábamos el pasaje del Evangelio de San Mateo, la perícopa de los 2 hijos, uno que inicialmente pareciera ser obediente, sin embargo no pone en práctica su palabra dada a aquel padre, y el segundo que, si bien en un primer momento había negado la invitación de su padre, sin embargo después reflexiona, se arrepiente y va a obedecer a la instrucción que le había dado su padre. Este pasaje de hoy nos sitúa a nosotros en la práctica de la justicia y nos hace reflexionar cómo está nuestro proceder, cómo estamos viviendo delante de Dios, cuáles son nuestras acciones, si están ajustadas
a lo que verdaderamente es importante, cómo están nuestras acciones, hacia dónde queremos encaminarnos a los ojos de Dios, si vivimos contemplando su rostro, viviendo en la voluntad del Señor. Por eso el Salmo de hoy, que es el Salmo 24, le pedíamos al Señor que nos descubra cuál es su camino. Y es interesante, la vida del cristiano es una vida de peregrinos, caminamos, somos peregrinos en esta vía. Y le pedimos al Señor diariamente con este salmista que nos descubra cuál es el camino que nos permite vivir en la justicia, en el amor, en la práctica de las virtudes. Le pedimos al Señor que nos enseñe su camino para practicar la esperanza, para poner en práctica la caridad, porque el Señor nos enseña con su palabra, Él es recto y bondadoso. Ojalá que tú y yo podamos siempre caminar en el sendero de Jesucristo y acordarnos en todo momento de su amor, de su ternura, y ponerla también nosotros en práctica. Ponerla en práctica de manera que nuestras acciones estén orientadas en la recta conciencia, en la recta actitud de vivir en la humildad, de vivir en la obediencia a Dios Padre, sin necesidad de caer, por ejemplo, en comparaciones. Estos hijos del Evangelio de hoy, uno aparentemente obediente y otro un tanto reacio, pero mira cómo es la lógica de Jesucristo. Ya nos decía el domingo pasado, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y continúa con esa misma línea el Evangelio de hoy, de este domingo, de vivir en la voluntad del Señor. Nada, como decía San Pablo, nada de espíritu de rivalidad ni de presunción, sino por lo contrario, que vivamos en la humildad, cada uno considerando al otro superior a sí mismo, no buscando su aprobación, su propio interés, sino el interés del prójimo, del hermano. Por eso San Pablo en esta segunda lectura, en la carta a los Filipenses, nos hace un llamado, que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. En vez de estar buscando siempre una aceptación, un reconocimiento, en vez de estar buscando caer en la rivalidad, en la comparación, que nosotros podamos vivir en la justicia, en la libertad, en el amor, de que, como el ejemplo de estos dos hijos, nosotros podamos reflexionar, tal vez cuando demos nuestra palabra la podamos poner en práctica y la podamos cumplir, no decir primero sí y después actuar de una manera contraria. Yo siempre recuerdo las palabras de mi abuelo. Él decía que su palabra era un documento, y es cierto. Ojalá que nosotros podamos, cuando demos nuestra palabra, la pongamos en práctica y no caigamos en esa diatriba o de decir primero sí y después no. Los dos personajes del Evangelio de hoy nos enseñan a nosotros que podemos caer en esa misma situación. Primero decir sí, después arrepentirnos y dejar a un lado la promesa. Por eso, San Pablo hoy, en esta lectura a los Filipenses, nos exhorta a vivir en la humildad, a tener los sentimientos de caridad de los unos con los otros, los sentimientos que tuvo Jesucristo. Por eso, en esta segunda lectura, se presenta este himno cristológico. Es lo que los autores expertos dicen, donde se refleja a un Jesucristo que dejó su condición siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que se hizo hombre, padeció, como rezamos en el credo, murió, padeció y fue sepultado, murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre. Por eso el ejemplo de Cristo es nuestra mejor fortaleza en medio de las dificultades. Que podamos aprovechar en este domingo y prolongándose durante toda esta semana, a reflexionar en torno a la palabra, a vivir intensamente la propuesta de Jesucristo en el Evangelio. Decir sí cuando es sí y no cuando es no.
No que primero digamos sí y después es no. Jesucristo siempre nos hace caminar por el sendero de la verdad, del bien, de la justicia, del amor. Por eso reflexionemos con el Salmo. Le habíamos dicho al Señor, descúbrenos tus caminos. Bueno, que nosotros podamos caminar siempre en la senda recta y justa, de tal manera que eso nos permita vivir en la voluntad de nuestro Dios. Y que con el ejemplo del Evangelio de hoy, nosotros podamos reflexionar. Es de sabio recapacitar. Muchos podemos equivocarnos, pero es de sabio pedir perdón, empezar nuevamente, recuperar el camino y seguir adelante. Por eso, con estos sentimientos, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé fuerza para siempre vivir en la voluntad de Dios nuestro Padre, de tal manera que hagamos siempre lo que a Él le agrada, lo que es recto, lo que es justo. Que así sea. Amén. Vamos a continuar la celebración y lo hacemos rezando juntos el credo. Todos. Oremos a Dios Padre, su misericordia es eterna. Por la Iglesia, para que toda ella sea llamada perennemente al mundo para seguir el mejor camino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los gobernantes de todas las naciones, y particularmente en los nuestros, promuevan y guarden la necesaria convivencia respetuosa de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hijos de la parábola de hoy, para que a pesar de la inconstancia y las indecisiones, respondamos con obras de verdad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, María Isabel Acuña, Ramón Antonio Flores, Cora María Torres, Rafael Herrera, Darwin Carmona, Milagros de Madrid, Tomás Evangelista Rangel, y por todas las ánimas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de nuestros hermanos, de manera especial, encomendamos hoy a Rafael Acuña, Ana Vergara, Silvia Márquez, y particularmente encomendamos por un año más de vida de Alexis Castro Blandín, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento, la perseverancia y la santidad de las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y de vida consagrada, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acuérdate de nosotros con misericordia. Por tu bondad, Señor, atiende nuestras súplicas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos nuestra celebración y lo hacemos preparando el altar. Alimenta
para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más le conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni la abandone en la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre. Por razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor Gustavo García, al orden episcopal, los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María Isabel Acuña, Ramón Antonio Flores, Cora María Torres, Rafael Herrera, Darwin Carmona, Milagros de Madrid, Tomás Evangelista Rangel, y a todos cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Vamos a cantar juntos la oración que Jesús nos enseñó.
de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. En este mismo espíritu de oración, te invitamos a rezar con nosotros la oración de San Ignacio, una oración de comunión espiritual. Digamos juntos: alma de Cristo, santifícame. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Sangre de Cristo, enviada. Agua del costado de Cristo, lávame. Agua del costado de Cristo. Pasión de Cristo, confórtame. Pasión de Cristo, Oh mi buen Jesús, óyeme. oh mi buen Jesús, oye. Dentro de tus llagas, escóndeme. Dentro de tus llagas, No permitas que me aparte de ti. no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
de su categoría de Dios. Al contrario, se doblegó a sí mismo y tomó condición de esclavo. Cristo en su condición de Dios no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se doblegó a sí mismo y tomó condición de esclavo. Señor Jesucristo, en este día nos convocas una vez más en torno a tu mesa. Por eso nosotros queremos darte gracias, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltar con este himno la grandeza de un Dios que se ha hecho salvación para toda la humanidad. Nosotros también hoy, después de haber escuchado tu llamada en el Evangelio, esa llamada que con el ejemplo de los dos hijos de la parábola, que a pesar de la inconstancia y las indecisiones, nosotros podamos responder con obras de verdad, de justicia, de caridad, a la entrega sincera y auténtica. Concédenos, Señor, tu auxilio, que podamos ser fraternos, hermanos, que podamos ayudar al que está a nuestro lado, aunque nos cueste, Señor. Concédenos vivir en el camino de la justicia, de la verdad, del amor, del perdón, de la reconciliación. A ti, Jesucristo, el Cordero de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, en esta mañana, en este día, en esta celebración, queremos alabarte, queremos rendirte honor y gloria y pedir tu Espíritu Santo para que podamos practicar siempre la justicia, el bien común, hacer el bien sin esperar nada a cambio, Señor, hacer el bien de manera incondicional. Haznos mensajeros de la esperanza, mensajeros de tu verdad, que podamos ser profetas en este mundo tan necesitado de tu auxilio, de tu bendición. Así sea el honor y la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Terminemos nuestra celebración rezando a nuestra Madre la Virgen, de coro moto, nuestra patrona, con cariño y devoción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve